con motivo de que mañana sábado día 5 es el Día Nacional del Periodismo, nosotros hemos invitado a nuestro programa a dos íconos de la comunicación. Antonio María Jiménez es sin lugar a duda el periodista con más ascendencia en términos históricos de la comunicación en San Francisco de Macorís, básicamente la comunicación radial, básicamente. Y el caballo Adriano Cruz es un, ¿cómo le digo? Es un chamán, porque ha logrado mantener por 40 y tantos años un medio de comunicación escrito que creo que es la primera vez en la historia que un medio de comunicación local llega a ese tiempo en la República Dominicana. Creo que no estoy equivocado en eso, caballo. Bueno. El micrófono, papá. ¿Está encendido? ¿Eh? No deja ver. Sí, está encendido. Sí, Adelante. Sí, si se trata de ciudades del mismo tamaño que San Francisco de Macorís, el Jaya es el segundo. Ajá, ¿cuál es el otro? El Faro de Puerto Plata. Ah, sí, tienes razón. Y yo fui representante, distribuidor allá en mi comunidad. Fui representante y distribuidor del Faro en mi comunidad, el Estrecho de Luperón, Puerto Plata. ¿Y aún se mantiene el Faro publicándose? Sí, Okay. sí. Antonio, ¿qué ha cambiado en todos estos años de tu experiencia en la manera de llevar la noticia, la credibilidad del periodista? ¿Qué ha cambiado? ¿Sigue igual o ha habido cambios? Mira, en el día de hoy me hago eco en el editorial de Noticiario 1070. En medio de la turbulencia, el Día del Periodista. Y es que Mila Viuda Hasbun me envía una nota que es importante que la manejamos nosotros. Dice, nuevo periodismo convertido en una fuente de chantaje, dislocación de la noticia, contubernios y maledicencia, dependiendo del actor que se quiera chantajear. Dice también, en la actualidad se ha enganchado lúmpenes, iletrados, analfabetos funcionales a una profesión que era ejercida con tanta dignidad por sus precursores, que hoy constituye uno de los medios de lucro más obscenos alimentados por políticos y funcionarios de la época. Oye, pero muy duro. Esta niña valió la pena que Hasbun tuviera a esta mujer al lado. Sí. Mira, hoy en día tenemos que cuestionarnos nosotros mismos y felicitar a tantas personas que hablan de los adelantos. Pero mire, ese adelanto ha ido perjudicando a los miembros de la prensa, por lo menos los comprometidos con la verdad. Venimos de una época de la digitación, ahora de la parte del robot y todo eso, que deja a muchos periodistas en las calles sin trabajar, sin ganarse sustento de su persona y de sus hijos. Y sin embargo, nosotros andamos montando todo eso, a sabiendas de que estamos perjudicándonos nosotros mismos. Si nos remontamos a aquellos tiempos de los años 70, también lo que dice la joven señora, si se le puede decir allá en Puerto Plata, a la viuda Hasbun, verdaderamente estamos desplazados de los medios. ¿Y por quién? Si vamos a distintos departamentos del Estado, incluyendo de la justicia, nos encontramos allí con unos tránsfugas que han venido de la ciudad de New York, después del bajo mundo haciendo diabluras, de personas que sin ninguna condición de periodista o de comunicador, están allí sirviendo en representación de Adriano, en representación de Francia, en representación de Nay, etcétera, etcétera. Y debemos que llamar la atención al Colegio Dominicano de Periodistas y también al Sindicato de los Trabajadores de la Prensa. Porque ¿qué hacen para eso? Si circulamos por las calles de San Francisco de Macorís, nos encontramos con una rumba de personas que andan con letreros de periodistas, prensa, etcétera, etcétera. Medios digitales. Es verdad. Y Adriano tiene experiencia sobre eso, que lo diga ahora.
Realmente para mí es un placer y un honor poder estar en este espacio y compartir esta entrevista con ustedes, de los cuales yo he aprendido mucho al paso que vamos, ¿verdad?, en esta carrera, porque ustedes son una fuente inagotable de conocimiento en lo que es el ejercicio del periodismo. Y no solamente local, sino que trasciende la localidad a nivel de la República y de otros lares del mundo. Ustedes son conocidos a nivel del periodismo, quizá latinoamericano. Pero independientemente de que hay mucha certeza en lo que Antonio dice con relación al uso de los medios, yo soy una también que me he quejado sobre eso. Creo que independientemente de la cuota de responsabilidad que los gremios que mencionas, como el colegio y el sindicato tienen, también tenemos una situación de Estado, porque en muchos países, si usted no tiene una acreditación estatal o por lo menos que te permite el ejercicio de la comunicación con la regulación de ese Estado, entonces no se puede ejercer. Y aquí estamos como chivos sin ley en esa situación. Pero independientemente, también hay una nueva realidad, y es que la digitalización a través de las diferentes plataformas ha hecho que la comunicación sea como un caldo de cultivo, donde mucha gente aprovechan para hacer negocios con la comunicación y lucrarse de esto, tal como decías en lo que leías ahí, Antonio. Pero también hay una nueva visión de hacer comunicación a través de estas nuevas plataformas. Bien. Hay jóvenes que están introduciéndose a la comunicación, que están haciendo un ejercicio ético, que no es solamente, no solamente hay cosas malas. Y en ese sentido, ustedes también están en el carril de la digitalización a través de la página web, por ejemplo, que maneja el Jaya. Y Antonio, tú también con tu página web y con las redes sociales que distribuyen los contenidos. Creo que ahora más que nunca es necesario estudiar la carrera de comunicación, porque todo el mundo quiere hacer comunicación. Todo el mundo quiere producir contenido, viralizar contenido, compartir contenido. Entonces también hasta ahí debemos ir empujando esa carroza que ustedes muy bien han ido llevando y actualizando. Mira, yo quiero abordar una parte histórica de lo que era la organización del Estado para accesar a la acreditación como locutor para Antonio y digitador o periodista escrito. Son dos vertientes, pero en origen, ¿qué se requería cuando empezaron ustedes frente al Estado? Y cuando mi madre, Lourdes Sánchez, con un saludo y bendiciones, inició su carrera de locutora. ¿Qué ustedes recuerdan para ejercer? Porque ahora nadie, solamente con tener disposición para hablar en un medio, se convierte en comunicador. Bien. Adriano, el micrófono. Bien, debo decir que vengo de la galaxia Gutenberg. Gutenberg. Eso quiere decir... El creador de la decir que el periodismo que ejerzo está ceñido a lo clásico. O sea, sí, mantenerse es así. para tener el Jaya como referencia, sí, porque la gente sabe que no podemos fallar. Pero comencemos por el principio. El periodismo, de lo que se celebra ya mañana, ¿cuántos años? Bueno, el Día Nacional del Periodista. Sí, pero vincularlo al telégrafo constitucional, sí, que fundó Antonio María Pinedo. Son 204 años. 204 de aquel acontecimiento. Bueno, sí, el fundador del telégrafo constitucional fue Antonio María Pineda Ayala, su segundo apellido Ayala.
Fue un médico español radicado acá y organizó y mantuvo el telégrafo constitucional. Bueno, se conoce de 17 números, es decir, se publicó 17 veces, porque era un periódico de 4 páginas, semanal, algunas veces quincenal, otras veces mensual. Todo dependía. Ahora, el contenido del telégrafo constitucional se reducía a artículos de abogados, de sacerdotes, de farmacéuticos de la época, ¿verdad? Los herbolarios, por ejemplo, los que trabajan más bien la botánica como medicina. Pues bien, ¿qué ocurre? El periódico ahora tiene, el periódico constitucional, ahora tiene de frente otras propuestas de que se celebre el Día del Periodista, no el 5 de abril, que se conoce ya como el primer periódico del país. Que fue publicado. Sí. Ahora hay quienes proponen que se cambie esa fecha. Es onomático. Exactamente. Por un boletín oficial que producía aquí la corona, vamos a decir, francesa, porque también la corona no solo fue española, también fue de Francia y de Inglaterra, ¿no? Entonces, ahora aparece una corriente de que se celebre la fecha en que circuló aquel boletín entre 1807 y 1809, ¿verdad? Porque a partir de la introducción de la imprenta, y se tiene la fecha de 1801, se tiene el conocimiento y la anotación de que llegó la imprenta en 1801. Un señor francés, Busquet, habría sido el fundador de esa prensa, digamos, el boletín oficial. De tal manera que ya se tiene también los cuestionadores de la fecha del periodista. No sé si ustedes conocían ese detalle. No. Pues bien, el periódico constitucional fue seguido por El Duende. El Duende lo fundó José Núñez de Cáceres. ¿Ve? Oiga, figura. Sí, fue histórica. Fue una figura. Y de ahí continuaron apareciendo periódicos ya muy espaciados de una fecha a otra. Pero el país comenzó a periodiquear cuando efectivamente se fueron creando las condiciones para su digamos, reproducción, la libertad ¿verdad? de expresión. Pero Gregorio Luperón es el presidente que más apoyo ofreció a los medios escritos. Él autorizó 40 pesos de la época a cada medio de comunicación por provincia si lo hubiese. ¿Ve? Sí, O sea un apoyo importante en ese Me momento. imagino 40 que eran pesos. centavos. Me imagino que eran centavos. Bueno, eran los presos duros de ese momento. Pero era suficiente para hacer una Era labor. muy suficiente. La pregunta, Entonces, concluiste, ¿verdad? Sí. La pregunta con relación a la locución que la te hace locución, la Francia. condición y proceso para poder tener autorización a hablar a través del medio. En el caso de nosotros, el caso particular mío,
Y es que nosotros venimos del movimiento clubístico, Sí. donde necesariamente había una apertura de uno comunicarse con el barrio Sí. a través del padre Abel Aranda, a través de la iglesia, el padre Abel Aranda, el padre Joaquín, el padre Jesús, etcétera, etcétera. Y eso le colocaba a uno una condición de que podía hablar, Sí. de que podía hablar. Y cuando estudiando en la escuela Padre Berea de noche, oímos un programa que hacía José Mieses en Radio Merengue y lo hacía con tanta animación. Y digo, pero ven acá. ¿Merengue o La Voz del Progreso? En merengue era. En Radio Merengue. En merengue, ok. Que se transmitía de La Guira. Sí, sí, sí. Y yo dije, pero bueno, yo puedo hacer eso, porque si yo delante del padre Abel, delante de público tanta así, gente. de tantas personas así, yo podía hablar, y en una presentación cultural o artística, uno también, hasta en el Parque Eugenio María de Hostos, ante miles de personas, hablar, pues yo puedo hablar ahí también, igual que ese señor. Y le pedí un permiso, y de ahí, bueno, te comencé limpiando la emisora, bien, pero penetré. Que mi primer sueldo fue apenas 5 pesitos, bien, Bien. pero estaba ahí, Bien. estaba ahí. Entonces, Fuiste control también, fuiste control. no, claro, tenía que limpiar la emisora, yo no sé cuántos programas controlar, etcétera, etcétera, por 5 pesos. Y viendo también a Eduardo Guzmán, que era la figura de ese tiempo, Ay. de que Antonio María tenía esa iniciativa de querer hablar. Yo quiero que ahora el chino mostrarle a tenga- ustedes dos algo, mostrarle algo. Dile que me tiren al aire el videito que mandé. Sí, el videito porque tenemos una sorpresa que me la dañó Francis. Señores, nosotros tenemos aquí en el estudio la primera unidad móvil que usó IBI Radio para transmitir las noticias de cualquier lugar de la ciudad donde se produjera el hecho. Vamos a escucharlo y luego mostramos a la gente acá la unidad móvil. Adelante. No la tienen todavía. IBI Radio 1070, Canal de Oro Dominicano, presenta La Última Noticia. La Última Noticia. Dilín Moril. Miren, háganme un close-up ahí a la unidad móvil, una gentileza de mi Maravilla. hermano Tomás García en Guisa, que me la prestó porque él la tiene un museo. Y eso que ustedes ven ahí es la firma de Machacho González que autentica que esa era la unidad móvil de IBI Radio. Esa es la firma y la fecha en que Hecho por un macorizano. sí, por Yusi. Sí, ¿Cómo se llamaba Yusi? ¿Cuál era el Yusi nombre? Ureña. Yusi Ureña. José Ureña. Ok. Pero le decíamos Yusi Ureña. Sí, no, ese era el apodo. Pues eso es una emisora prácticamente, ¿verdad? Sí, es una Antonio? emisora. Eso transmite de cualquier lugar a través de una emisora que tenga un dial. O puede transmitir directamente al dial. Sí, sí. No, primero alimentarse. Ok, ya. Sí. Es un enlace. Sí, claro. Ok. claro. Pero Tú tienes una anécdota con esa. Déjenle no, contar sobre esto. Sí. Ustedes ven que tiene una antena. Una antena, grande. sí. sí. Y entonces, Machacho un día me dice, María, para acá viene a inaugurar al lado de La Guira, hay una cuestión de venta de carros, la familia, ¿cómo es? De Puerto Reinaldo. Plata. No, los más populares de allá. Grisé. No, de Puerto Plata. Miguel. Ah, ya. No, la familia que han sido diputados, senadores, dueños de varias emisoras. Musa. Los Musa. Y me dice el muchacho, Antonio, María, el día viene esa persona a instalarse Los aquí, Musa. sí, al lado de La Guira hay una cuestión de venta de vehículos. Para que vaya con la unidad móvil y transmita eso, que ellos te van a pagar, la mitad es tuya y la mitad es mía. Pues, allá vamos. Esa tarde era a las 4, a las 3 ya yo estaba ahí. ¿Cuál es el señor Musa? Yo no sé cuánto. Waldo Musa. Sí, está ahí en la oficina, un blanquito. Señor, yo soy Antonio María, me mandó Machacho González para transmitir el acto de apertura de su negocio, para que me dé el programa y la cosa. Y dice, no, vamos acá afuera. Y me da un papel, Y cuando es a las 4 la transmisión, sí.
Ya yo tengo todo ahí, ya nada más me falta instalar la unidad móvil. no, antena, no, la antena. la electricidad y esto. Ah, sí, mire, ahí, y es con eso usted va a transmitir. Ya, pero nosotros tenemos ahí en el vehículo también la unidad móvil moderna. Ah, pues está bien, va y busco la moderna. Esa no hay que usar electricidad. Me la puse ahí atrás, una cosita que trajo muchachos. Como una mochila, una cosa. Sí, esa es la primera que llegó al país. Salíamos corriendo en una movilización, y aquí estamos. Bien. Y no había que cargar esto. Cuando dice, ¿y con eso usted lo va a transmitir? Porque aquí no hay de forma de la electricidad. Dice, bueno. ¿Y es con eso? Porque allá en Puerto Plata es con una cosa, una antena grandísima y un aparato de esto. Mire, María, vamos a dejar eso así. No confió. Porque una mochilita como de este tamaño, o sea, como un bultico, con una antenita pequeña. Él entendía que no funcionaba. Oye, así me sorprendió. Digo, pues bueno, pues está bien, amigo, gracias. Entonces, Antonio, conclúyeme entonces la parte, porque quiero retraer lo que dijo la señora Hatboom con lo que Nayi planteaba, y aunque debemos de evolucionar y adaptarnos a los nuevos tiempos y darle uso, es que no califica quien debe y puede, sino que cualquiera que se interese en utilizar el medio se convierte en fotoreportero, en periodista, en comunicador y locutor. Pero mira, ahí está el asunto de la que te decía, de que las condiciones que pueda tener una persona. La primera vez que yo vi a Nasla Bogar, que me la mandó Leo Salazar, como hablan los estudiantes en el Gran Sábado. Inmediatamente yo le dije a Leo, oye, pero esa niña es una comunicadora número 1. Y tú debieras mandarla todos los sábados aquí para que hable a nombre de los estudiantes. Cuando yo vi a una jovencita que fue después Reina Santana, de ahí de la urbanización Almanzar, oye, con esa comunicación así, hay gente que son naturales. Sí. Sí. Y crean las condiciones para no solamente ser locutor, sino periodista. Ahora, hay reglamentaciones. En el caso, para ser locutor, necesariamente usted tiene que pasar por un examen, yo no sé si todavía lo hacen, Sí. de expresión y de difusión del pensamiento. La Comisión de Espectáculos Públicos. Por lo menos yo fui, en el 81 fue, a Santiago a examinarme. Y así usted tiene que pasar por eso. Pero ahora no, ahora cualquiera se engancha a locutor o periodista. ¿Y cuáles prendas debe tener, Adriano, un periodista para ser un periodista, digamos, ético, profesionalmente acabado? Para responder a Francis, Sí. ¿verdad? Sobre las reglas que tenía que cumplirse. Lo primero es que yo tuve que declarar en Interior y Policía, lo que ahora es el Ministerio de Interior y Policía, tuve que declarar el periódico El Jaya y luego mandar ejemplares allá, de manera que eso servía para fiscalización, ¿verdad? Bueno, ocurre que, como tú preguntas, ¿qué condiciones debe tener un periodista? Bueno, se requiere que el periodista conozca su idioma, el español, que respete lo que son principios de honestidad, ¿verdad? De todo lo que tiene que ver con este andamiaje de cuestiones sobre los valores de la sociedad, tiene que dominar el periodista. Y eso se consigue leyendo mucho e intentando mejorar la redacción cada día. O sea, no es solo escribir un material ahí que si usted no domina el español, cuando llega a la mesa de corrección se lo queman. ¿Tú sabes ¿Me que doy a entender? he visto todavía hoy
He visto titulares que cuando tú entras al contenido no es lo que dice el titular. Lo que pasa es que Exacto. estamos viviendo en unos tiempos en el que se busca la visualización de un contenido. Entonces, se crean unos titulares. Unos engaños. Exacto. Son engañosos que no tienen nada que ver con lo que es la información, pero atraen, ¿verdad?, al público que tienes ahí. Entonces, eso, claro. A todas luces. Yo diría que ese es uno de las vías que ha aprendido el estafador para atraer visualización y captar los datos de la persona que entra a esos. Por eso es que aparece, si la prensa estuviera bien regulada en la República Dominicana y sobre todo la difusión del pensamiento, otro gallo sería o cantaría. Antonio y Adriano. Es que todo depende de la visión de la persona. Por ejemplo, tú dices, en el editorial de hoy de Noticiario dice, en medio de la turbulencia del Día del Periodismo. Pero esa palabra turbulencia, Antonio María tiene que imaginársela cómo es el lío que hay en la prensa. Sí. Para crear las condiciones de que tú a oír, oye, que hay una... Pero en lo que tú relataste en develar la comunicación de la viuda Hasbun, tiene ciertamente claro. el contenido, relación con esa turbulencia, porque es visualizado de lo que hoy sucede desde esa Recuérdense perspectiva. que estamos en el tiempo de las noticias engañosas, de los fake Fake news y Ah, de como le todo, llaman o ahora, sea, ya. entonces Don por eso Yerian. se hace. Bueno, lo Está primero extasiado, es Muy calladito. Está Sí, extasiado. mi respeto, ¿verdad?, a estas dos grandes figuras que tenemos acá. A Antonio María, recuerdo siempre el momento de uno levantarse para ir a la escuela. Ya yo sabía que El invitado de terminaba las el 7. Tágara y entonces el invitado de las 7:30 que comenzaba con una música, sí. Entonces eso ya me indicaba que te tienes que levantar para que te vayas para la escuela y No, por lo tengo menos que te llegue rápido. ese bonito recuerdo. Yo, claro. Muy importante ya, Adriano, acá luego de que bajamos del campo a la ciudad. Yo crecí escuchando eso, porque Antonio me cocoteaba en el barrio. Sí, en este caso. Antonio sufre de eso. Se han dicho la edad de aquí. Sí, entonces, miren, con relación al periodismo. No, pero tú en sabes el- que Antonio tuvo una sutileza al salirse de que no pertenece a la era de cuando mi mamá empezó. Sino de antes. Concluye, No, fue con, después, la fue concluye después. con la pregunta. Fue después. Y es Eh, verdad, porque en aquella época, cuando la era de Trujillo, se debe de pasar rigurosamente el examen para que Trujillo autorizara o la misma comisión Sí. autorizara a una persona Qué barbaridad. a ejercer la función de Ok. locutor. Sí, Era mira, eso. en mi caso, ¿verdad? Yo ni soy periodista ni soy locutor. Esa, ¿verdad?, es un mea culpa que hago y lo he dicho aquí siempre. No hago las funciones de periodista, sino de simple comentarista en este programa. Pero sí hemos llamado la atención precisamente lo que usted decía, Antonio, del Colegio de Periodistas, porque vemos en las nóminas del gobierno a muchos periodistas que están incrustados en la nómina, no haciendo un trabajo, sino recibiendo pagos, por lo visto. No, esos son botellas. Ajá, por lo visto, para no hacer denuncia o para manipular información una Esos vez son están en los tránsfugas. medios. La posición de ustedes frente a esta conducta de periodistas que sí pertenecen al CDP. Yo, de manera particular, defiendo que cada persona, cada dominicano tiene el derecho de ganarse la vida como crea. Claro. Y si es periodista, si es locutor, mucho más. Lo defiendo. Ahora, hasta mis compañeros, yo lo he cuestionado, de servirle al ayuntamiento, a determinado segmento de los gobiernos, sin laborar. Siempre hablo de Narciso Acevedo, siempre hablo de Adriano Cruz, siempre hablo del Mello, de Odilis, etc. Porque hacen un trabajo de redacción, de comunicación, saben representar o han hecho representar al organismo que le paga. Pero hay una rumba de periodistas que lo que hacen es ir a cobrar o ir a punchar al banco de reservas. Y eso se llama botellas. Y es condenable eso.
¿Y de qué Y- manera eso afecta exacto. la carrera, Adriano? Eso que acaba, acuérdate del micrófono, papá. Y de la credibilidad también del colegio. A propósito de lo que plantea Yerjan, hay 3 tipos de noticias. ¿Lo sabían? Hay 3 tipos de noticias. La que se publica porque no es indigesta, no le quita el sueño a nadie, no molesta en absoluto a nadie. Cierto. El segundo tipo de noticia es la que se inventa, la noticia que se inventa, ¿ve? Y ya la tercera categoría o tipo de noticia, esa noticia es la que se publica porque no hace daño a nadie. ¿Me han entendido? Sí, totalmente. Es decir, la noticia que se publica agrada a todo el mundo. La que no se publica, ¿verdad?, tiene la característica de quitarle el sueño a alguien que está involucrado y es sujeto de comentarios, de toda Pero de esas se publican mucho también. ¿Eh? De esas se publican muchas también. de las Sus propios medios lo hacen. que no se publican pueden noticias. publicar. De las que publican que molestan a otros, que pueden ser objeto de comentarios. Muchas veces ocurre que esas personas, como receptores de la información, no tienen de la manera que deben manejarse el conocimiento para ir o aclarar o atribuir la responsabilidad a alguien. Y entonces, tal vez para evitar enfrentamientos entre el que dijo las cosas que no le gustó y él, muchas veces se dejan pasar. ¿Me doy a entender? Que es normal, Adriano. Sí. Nadie que esté haciendo algo malo quiere que lo denuncien. Exactamente. Claro. Y entonces Ni que lo expongan ni que lo tampoco. expongan. El medio y el comunicador o periodista que lo hace se ve enfrentado a esa persona o a esos grupos Y a los intereses que normalmente... de eso Pero, Yo quiero dejar en el hay aire- periodistas, Amado, que Ajá. tiran la piedra y esconden la Esconden la mano. mano. Sí, sí, Aquí mismo en este canal había un periodista que una vez estaba entrevistando a un ingeniero y le dijo, bueno, ingeniero, se nos terminó el tiempo, ya no le podemos hacer más preguntas por esto. Y mire que se me quedó una muy importante, que la que dice Antonio María, que usted es un ladronazo. Ok, Qué bonito, ¿eh? sí. Como la que dice Antonio María, Que que le usted es un quiso ladronazo. preguntar, pero no lo hizo de manera personal. Sí, díselo como cosa tuya. Entró al medio. Bien, vamos a, yo quiero al final un mensaje para las nuevas generaciones de periodistas. Que quede como en el aire un mensaje de ustedes, producto de que la experiencia indica que pueden de alguna manera dirigir los caminos de los demás. El caso tuyo, el caso de Adriano, que son 2 íconos del periodismo local, nacional, y que tienen una vasta experiencia en todo este menester. Hoy Adelante. en día tenemos 2 universidades, como dice Nay, Sí. que están ahí a disposición de todo el que quiera hacer periodismo, de todo el que quiera hacerse profesional, de todo el que quiera hacer periodismo, de todo el que quiera hacer comunicación, de todo el que quiera hacerse profesional. Pero, ¿cuántos se van? ¿Cuántos salen cada año de esas universidades? Pero se quedan en su casa y no se exponen a Sí, que eso es verdad. un Antonio María lo cuestiona, que un Adriano Cruz lo cuestiona, que un Francis lo cuestione de lo que hacen. Y deben someterse a que lo cuestionen para O sea, hay poder una crecer. debilidad- entonces hay una debilidad de las universidades, Antonio, también, que no están preparando un material humano, profesional para el ejercicio pleno. Naye, el problema de las universidades es que los preparan de manera intelectual, Exacto. así, pero Académico. académico. Exacto. Pero, oye, salir a reportar, por Sí. ejemplo, en medio de un tiroteo de bombas, eso es diferente. Entonces ahí se hace una profesión.
Ahí se hace un ejercicio. Claro, claro. Adriano, ¿cuál es tu mensaje final para esas nuevas generaciones de periodistas? Bueno, hay lo que ya se ha convertido en un principio, algo que guía a todo el que intenta o está ejerciendo la comunicación, no solo el periodismo, sino la comunicación, y puede ser locutor, hasta un, ¿cómo se llaman? Las guaguitas anunciadoras, Sí, que eso también está regulado por por el Estado. por el Estado. La Regulado Comisión de sin Espectáculos regular. Públicos. Regulado sin regular. Exactamente. Está dentro de las obligaciones de espectáculos públicos, pero no se cumple. Bueno, lo Y los cierto es que ayuntamientos Y también. los ayuntamientos también. ya tenemos que instalar en nuestro cerebro, en la silla turca, el que la mejor noticia no es la que se ofrece primero, es la que se da completa. Y en ese sentido, quedamos todos convocados a ser honestos, a ser objetivos, tomar el periodismo como un servicio, incluso educacional, para, si lo asumimos así, nunca degradaremos a nadie, porque ese no es el periodismo que se aconseja y que históricamente se conoce, ¿verdad? Bien. Porque en el periodismo no puede mediar la razón amistad, no puede estar influido por ningún tipo de intereses, porque se daña el mensaje, y el mensaje es algo que todos debemos respetar y exponerlo de la manera más clara. Así es, gracias Adrián. Miren a dónde nos ha llevado la tecnología. Hemos preparado unas imágenes. Mire, mira Antonio, ese eres tú en el programa. Esa es una foto sacada del video y entonces convertida en una caricatura. Guárdatela todo entera. A través de ChatGPT. Y estamos trabajando la de Adriano. Sí. Todavía está. Eso lo hace ChatGPT. Eso lo hace Sí, ChatGPT. con Es el así es que estilo estamos, mi Estudio amigo. Ghibli. Miren, Así es que se la vamos a enviar a cada uno Muy bien, muy bien. la imagen. Bueno, señores, para nosotros ha sido un gran placer, un gran honor, digo yo, poder conversar con ustedes dos en este previo día al Día Nacional del Periodista Dominicano. Dos personas que han escrito páginas diferentes, digo yo, por los tipos de comunicación que eligieron. Antonio, la radial, Adriano, la escrita. Ambos han sido parte de la historia, no solamente Franco Macorizana, Adriano incluso como reportero y redactor del Caribe, una vez entrevistó a don Antonio Guzmán, hay una famosa foto en la oficina del Jaya. Y Antonio, ¿tú has entrevistado a todos los presidentes? A todos. Digo, de Balaguer para acá. A Balaguer nunca. No, de Balaguer para acá. De Balaguer para acá Sí, a sí. todos. Yo también entrevisté a Balaguer Espérate, en una Adriano, ocasión que que- vino a un Adriano. asentamiento, a hacer un asentamiento en Agrario. Aguayo. Ajá. Pero el tema que yo tenía, digamos, en carpeta y no lo solté, fue el de la zona franja Ya. de acá. Ah, sí, sí. Entonces Antonio Balaguer me respondió que a Héctor Ricé que buscara la tierra, que él sitio. iba a disponer la construcción de las naves. Bien. Atención ahí, la entrevista más importante a un presidente de la República, de Antonio María. Me invitan a la casa de Luis Ernesto. Ya De Luis. Luis Ernesto Ah. Camilo. Ya había sido electo Hipólito Mejía como Hipólito presidente. Ven que Hipólito va a estar contigo y va, esto tiene un café y para anunciarte algunos asuntos. Ah, fuimos para allá esa tarde. Llegó Hipólito una vez con su loquería. Ven acá, Antonio, ven acá. Prende la cosa esa. Te voy a elegir a
como tú querías, un procurador general serio, responsable, que va a meter preso a todos estos ladrones. A Virgilio Bello Rosa. ¿Qué? No me digas. Te voy a elegir a Luis Ernesto Camilo, tu amigo, en tal cargo. Voy a elegir el chinito al diablo ese. Hablo de Siquio. Ese yo quería llevármelo era para allá, para la Secretaría Militar de la Presidencia, pero ahí no quiere. Y te voy a cumplir lo que te dije, que va a haber el desayuno escolar. Dijo, ¿cómo? Y el desayuno escolar, tal como tú lo dijiste, que iba a ser con leche, que iba a ser... Oh, claro que sí, porque tú no creciste, porque no bebiste leche. Y eso está grabado, está grabado eso. Ahí ¿Tú tienes eso grabado? Ahí yo me lo voy a... Yo lo tengo grabado. Y yo me lo voy a quedar callado. Y tú perdiste los cabellos por ladrón. Hasta ahí llegó la entrevista. Bueno, señores, esto es historia. Gracias por la compañía, gracias a ustedes por venir. Yo sé que han hecho un esfuerzo, Antonio, porque Antonio tiene un reloj que lo controla. Sí, pero llegó tarde. Miren la foto, que es interesante. No, pero yo no soy así. Yo no tengo cabello. Miren la ahí, foto. Mándame eso. Dígale a Hay que- ChatGPT. Está bien comido. Bien. Me pusieron cabello a mí. Señores, Ya, ChatGPT, nosotros quítame. agradecidos de Aquí, ustedes y aquí. agradecidos de estos dos íconos de la comunicación que han estado con nosotros. Magnífico fin de semana tengan. Recuerden que mañana es Día Nacional del Periodista y hay varias actividades que está desarrollando o va a desarrollar el CDP.